tenemos una actividad que esperamos se repita en una serie de conferencias gracias a las gestiones de Ricardo Huanqui, en verdad, hay que reconocerlo, porque es comenzar una nueva etapa bastante interesante en el curso de PFC y en verdad en la facultad con este tipo de conferencias. Tenemos la suerte y el honor de tener como invitado al doctor Iván Getzi. Voy a leer una presentación breve. El doctor Iván Getzi es director de la Unidad Ejecutora Chanquillo, cuna de la astronomía en Casma y de Peña, arqueólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con maestría y doctorado en antropología en la Universidad de Yale y un diploma en la gestión de proyectos culturales de la Universidad de Maryland, ambas en los Estados Unidos. Ha sido director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde lideró una gran recuperación que llevó a récords históricos en cifras de visitantes y nuevas donaciones, colaboraciones interinstitucionales e investigaciones a la apertura de nuevas salas y a la renovación de otras, y al reinicio de las exhibiciones temporales y exposiciones internacionales lideradas por el museo. Publicó en la revista Science el hallazgo de Chanquillo del observatorio solar más antiguo del hemisferio y lideró un proyecto para su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO en el 2021. Es investigador de la Universidad de Piura y del Instituto Francés de Estudios Andinos. La unidad ejecutora que dirige está enfocada en la investigación, conservación y puesta en valor de Chanquillo y demás sitios prehispánicos de Casma y de Peña. Recientemente ha publicado un diagnóstico de conservación de Cuelap con las recomendaciones para su recuperación. Dirige también proyectos de investigación sobre quipus, el fenómeno del Niño y el clima en el pasado, radiocarbono, isótopos estables, de endocrinología, etc. Es un gusto presentar al doctor Iván Getzi, que queda con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esa generosa reseña. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy muy honrado, tengo mucho gusto de presentarme, creo, por primera vez en la Universidad de Lima para difundir parte del patrimonio peruano que, como sabemos, es tan rico y tan importante. También quisiera aclarar que si bien mi nombre aparece en la primera diapositiva, no cabe duda que lo que les voy a presentar es el resultado del trabajo de muchísimas personas, muchísimos peruanos y peruanas y gente del extranjero que han trabajado codo a codo en la investigación arqueológica que ha hecho posible que el Perú cuente con un nuevo sitio en la lista de Patrimonio Mundial. También les pido que sean indulgentes. Si bien conozco el tema, la verdad, de cabo a rabo, siempre prefiero apoyarme en mis notas para asegurarme de completar, asegurarme de compartir con ustedes todo lo que quiero decir, ¿no? Así que de la manera más clásica y tradicional voy a leer mi ponencia, pero voy a tratar de que no sea aburrida y monótona, sino de que sea realmente un poco interactiva. Por supuesto, también pueden preguntar en cualquier momento lo que ustedes deseen. Bueno, obviamente también debo agradecer por la invitación, ¿no?, a la Cátedra UNESCO, a la Facultad de Arquitectura, a todas las personas que me invitaron, que han participado en la organización de esta charla, porque me permite, pues, obviamente, difundir el patrimonio de Chanquillo, que es muy importante. Lo que quiero compartir con ustedes esta tarde son una parte, ¿no? Serían horas de horas o un semestre completo, pero una parte, si quisiera compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido, ¿no? Pero queremos compartir una parte de las evidencias arqueológicas y las evidencias astronómicas que brindan sustento a la declaratoria de Chanquillo como Patrimonio Mundial. Gracias. Es decir, ¿qué atributos han permitido al Estado peruano sustentar ante UNESCO que este lugar tiene un valor universal extraordinario? Y en eso me voy a centrar. Entonces, obviamente la arqueología de Chanquillo y de esta región es mucho más amplia, pero voy a enfocarme en eso. Y además, a pedido de Paloma, que me dijo que tratara de darle una visión global, voy a aprovechar para comparar lo que veremos sobre Chanquillo con otros lugares en el mundo que también nos ayudan a comprender el tema general de esta charla, que es la astronomía de las civilizaciones antiguas. Y dado que acabo de mencionar la palabra astronomía, también se utiliza términos como etnoastronomía, astronomía cultural,
los arqueólogos usamos arqueoastronomía, y en general nos estamos refiriendo a la astronomía de las civilizaciones antiguas, la astronomía que observamos en los monumentos, en los entierros, en las construcciones de las casas, etc., ¿no? Entonces, antes de entrar a Chanquillo propiamente, me gustaría un poquito explicar por qué es importante, por qué es relevante el estudio de la astronomía de las civilizaciones antiguas. En el estudio de nuestro pasado, o sea, en el estudio de la arqueología y la historia, las últimas décadas han visto la difusión de nuevos enfoques teóricos que priorizan la comprensión de la forma en que las sociedades prehispánicas o prehistóricas percibían, concebían y ordenaban el mundo que habitaban. El tema de la cosmovisión, la manera de ver el mundo, se ha vuelto un tema muy importante como una especie de ventana a la forma en que pensaban los seres humanos en el pasado. Si aceptamos estas corrientes teóricas, si adoptamos estas perspectivas, entonces centrarse en el cielo, obviamente que tiene mucho sentido. Primero, hay que considerar que muchas sociedades nativas concibieron el cosmos, como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Una imagen de la cosmología inca muy famosa de Juan Santa Cruz Pachacuti. Entonces, sabemos que las sociedades nativas concibieron el cosmos como un todo que integraba al individuo y a la comunidad. El cuerpo humano, la casa, la aldea, los campos cultivados, el templo, todos fueron vistos como un microcosmos que reflejaba y reproducía la naturaleza y estructura del cosmos mayor. El cielo, por supuesto, fue siempre una parte integral, muy notoria, muy importante de este cosmos. El cielo nos ofrece la posibilidad de observar ciclos regulares que son observables, que son medibles. Y estos ciclos regulares muchas veces se asocian a los ciclos de los organismos vivos y forman parte de la esencia misma de la vida. Sus ritmos están correlacionados con la hora del día, con las estaciones, con los dioses y también con los ciclos, como dije, de los seres humanos y de los organismos vivos. No en vano, muchas veces se ha asociado a la luna como un ser femenino, porque el ciclo lunar guarda una estrecha relación con el ciclo menstrual. Entonces, todas estas relaciones han sido observadas en el pasado y han sido muy importantes para la creación de la cosmovisión. Entonces, al ser el cielo una parte tan importante de la cosmovisión, obviamente nos da una ventana directa al estudio de las sociedades en el pasado, sobre todo al estudio de la forma en la que ellos percibían, concibían, ordenaban ese mundo, ¿no? Otro aspecto importante por el cual el estudio de la astronomía cultural o arqueoastronomía es relevante para el entendimiento del pasado es que no solo nos permite apreciar las formas en las que las sociedades humanas entendieron lo que veían en el cielo, sino también cómo empleaban este conocimiento con fines culturales, sociales, políticos, económicos, ideológicos. Quizás uno de los mejores ejemplos es el caso de la élite inca. Sabemos, bueno, seguramente que si preguntara a cualquiera de los estudiantes en este momento, dime una frase sobre los incas, probablemente dirían imperio o hijos del sol, ¿no? Sabemos que la idea de que la élite inca descendía del sol era, digamos, una de las ideas, uno de los conceptos que le daba sustento a su derecho a gobernar. Ese parentesco directo, imaginado con el sol, era, digamos, la justificación de su poder. Y a su vez, toda la parafernalia ritual, todo el ciclo de culto al sol a lo largo del año, el Inti Raymi, todas las ceremonias en las cuales el Inca formaba una figura fundamental, todo ese rito servía justamente para justificar este poder y para centralizar en la figura del Inca este derecho a gobernar. Este es un excelente ejemplo de cómo este conocimiento del cielo se aplica en la realidad de alguna manera para obtener un objetivo político, social, económico, religioso. En tercer lugar, otra razón por la cual podemos hablar de la importancia del estudio de la astronomía como una forma de entender el pasado, es que existen en todo el mundo, en el Perú y en el resto del mundo, numerosos ejemplos de edificios cuyo diseño
refleja la cosmovisión imperante en la sociedad que lo construyó. Entonces tenemos algo ideológico que podemos ver en la imagen, en el cuadro de Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Cómo se pensaba que se concebía el mundo. Tenemos cómo se puede utilizar esto de repente para crear relaciones de poder. Y tenemos también cómo se expresa eso en la arquitectura, cómo se expresa en los monumentos, cómo podemos aprender a leer los monumentos para entender un poco la cosmovisión que reflejan. Y los casos son muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, los lados de las grandes pirámides de Giza se orientan perfectamente a los puntos cardinales, como pueden ver en este plano. Para no irnos muy lejos, en el Perú, recientemente se ha demostrado que la orientación de los edificios piramidales de Caral y también de otros sitios en el Valle de Supe tienen muchas veces relación con elementos astronómicos. Por ejemplo, en la parte de arriba de la imagen, que le he tomado un artículo de la doctora Ruth Shady, en la parte de arriba hay una fotocomposición que muestra varias de las pirámides. En la parte de abajo, desde una de las pirámides principales, hay un acercamiento. Y la línea negra que ustedes ven ahí, que marca una especie de muesca en la cordillera, representa la orientación del edificio y que coincide exactamente con la salida del sol en el solsticio de diciembre. Como sabemos, en los movimientos del sol en relación al horizonte a lo largo del año, casi todas las sociedades han reconocido momentos muy importantes como los solsticios y equinoccios. Entonces es bastante significativo que una pirámide de Caral esté orientada hacia un elemento del paisaje que es visible a simple vista, fácil de reconocer a simple vista y que marque una fecha tan importante como el solsticio. Es muy poco probable que eso sea una coincidencia. Entonces, cuando el diseño de los monumentos, como hemos visto en las pirámides o en Caral, incluye estas relaciones con el cielo, entonces las técnicas, la metodología de la astronomía cultural nos va a permitir abrir esa ventana al pasado y entender un poquito mejor la cosmovisión que ha llevado a la construcción de los edificios con esa orientación. Imagínense un poquito como un Feng Shui, ¿no? Tienen que tener los edificios una orientación adecuada de acuerdo a las creencias de la sociedad que los construye. Por todo lo mencionado entonces, no es de extrañar que el tema de la arqueoastronomía, que quizás hace unas décadas tuvo una etapa de mala reputación, incluso actualmente se ha convertido en una de las subdisciplinas, digamos, de la antropología, de la arqueología, más importantes para entender el pasado. Ahora sí, con esta introducción espero un poco motivarlos a mirar esto todo por pedido de Paloma. Me dijo, vas a hablar de esto, vas a hablar de esto, ya, ok, ya cumplí. Espero motivarlos un poco a entender la importancia y la utilidad de mirar los edificios también desde el punto de vista astronómico. Estoy bromeándote, Paloma, por supuesto. Ahora sí pasemos a hablar de Chanquillo. Es un sitio arqueológico ubicado en la costa norte del Perú, los arqueólogos lo llaman el norte chico. Tiene aproximadamente 2.300 años de antigüedad y contiene un observatorio astronómico. Es un conjunto de edificios muy importante, pero contiene un sector que se llama el Observatorio Solar de Chanquillo, que fue construido para observar el movimiento cíclico del Sol. Y además, la antigüedad no necesariamente es un indicador de valor, pero además es varios siglos más antiguo que todos los sitios de América, o sea, de esta parte del mundo, que fueron anteriormente reconocidos como observatorios. Entonces, además de lo importante que es como un ejemplo de astronomía cultural, además es el más antiguo de América y pareciera uno de los más antiguos en el mundo también. ¿Cómo se descubrió este sitio? ¿Cómo funcionó? ¿Por qué se construyó? Los primeros informes de Chanquillo para la comunidad internacional provienen de exploradores famosos del siglo XIX, como el naturalista italiano Antonio Raimondi o Ephraim Squire, un diplomático estadounidense que estaba comisionado en el Perú. Como pueden observar en estas ilustraciones, tanto de Raimondi como de Squire, el foco de interés de los primeros eruditos que visitaron esta zona fue esta formidable fortaleza
que además podemos ver aquí en una foto aérea, ya mucho más reciente, de 1960, o en un levantamiento fotogramétrico ya más reciente del proyecto Chanquillo. ¿Hasta qué punto este imponente edificio fue una fortificación clásica con fines de defensa territorial o fue un escenario para batallas rituales, que también ha sido otra interpretación? Esto ha sido hasta el momento objeto de un interesante debate científico que fue abordado en mi tesis doctoral bajo la mentoría del doctor Richard Berger. Sin embargo, otros sectores de Chanquillo permanecieron inexplorados desde su descubrimiento. Toda la atención, incluyendo yo también soy culpable en mi propia tesis doctoral, todo muy enfocado en este extraordinario edificio, pero había otros sectores que eran muy enigmáticos. Y este pequeño video les mostrará que Chanquillo es mucho más que la fortaleza que fue el foco de atención los primeros 100 años, digamos. En el resto de esta charla nos vamos a centrar bastante en este sector. Este conjunto de edificios se llama Las 13 Torres y al pie de las 13 Torres, al pie de la colina donde se encuentran las 13 Torres, se encuentran varios edificios. En conjunto forman lo que llamamos el Observatorio Solar de Chanquillo. Hasta no hace mucho, las 13 Torres eran tan difíciles de explicar, tan enigmáticas, que los medios de prensa nacionales e internacionales la llamaban la espina del dinosaurio, la espalda del dinosaurio, como si fueran una serie de escamas gigantes, ¿no? Si uno revisa lo que dijeron autores anteriores, uno se pregunta si eran casas, si eran altares, si fueron almacenes o, considerando su proximidad a una fortaleza enorme de murallas altísimas y súper sólidas, quizás sería mejor interpretarlas como puestos de vigía con fines defensivos. Estas son algunas de las hipótesis que uno puede recoger de la lectura desde el siglo XIX hasta no hace mucho sobre la posible interpretación de las 13 torres. Lo que más desconcertó a algunos estudiosos fue su número inusual, 13, ¿no? Creo que en muchas culturas no es precisamente el número favorito, ¿no? Entre nosotros se habla de la mala suerte que trae el número 13, ¿no? Pero este número inusual de construcciones llamó bastante la atención. Algunos, como el naturalista alemán Ernst Middendorf, miren la parte de arriba del gráfico de Middendorf, contaron erróneamente 12 torres. Y en base a eso, Middendorf propuso que se trataba de los meses solares en un año, que cada torre representaba un mes solar en un año, y entonces propone que tiene una relación con la astronomía y con los calendarios. Evidentemente, Middendorf cometió un gran error y sus colegas lo criticaron fuertemente, pero por lo menos abrió la posibilidad, hizo la conexión entre la posibilidad de que el número de torres refleje algo asociado a la astronomía. Otros, por supuesto, criticaron a Middendorf y descartaron totalmente la posibilidad de que haya una interpretación solar de las torres, y eso lamentablemente retrasó el entendimiento de las 13 torres por varias décadas. Más adelante, un norteamericano llamado Paul Kosok, ojalá fuera él quien estuviera dando esta charla, ¿no? Un personaje extraordinario, era profesor de la Universidad de Long Island, pero además dirigía la Orquesta Sinfónica de Brooklyn. Además era investigador y autor de libros sobre las culturas del continente americano y también pertenecía al servicio diplomático. O sea, realmente un personaje extraordinario. Y él señaló que en los calendarios de las primeras civilizaciones en todo el mundo, el número 13 no necesariamente es un signo de mala suerte, sino que más bien es muy común y que tiene que ver con la astronomía. Y se refiere al mes lunar número 13
que se interpola cada cierto número de años para volver a sincronizar la luna y el sol en los calendarios que se basan en estos astros. Me explico, ya veo la cara de interrogante de todos. ¿Qué significa lo que acabo de decir? En los primeros calendarios se utilizaba directamente la observación de los astros. Entonces, no tomó mucho tiempo a las sociedades humanas, al hombre, a la mujer, en darse cuenta que el sol tenía un ciclo y que eso representaba un periodo más o menos largo, que es lo que llamamos un año, y que la luna tenía un ciclo más corto y que eso representaba un periodo de tiempo también, que se repetía y a eso es lo que llamamos mes. Entonces, las primeras veces que se construyeron los calendarios, se creó un año dividido por 12 meses lunares. Pero, obviamente, seguramente algunos de ustedes ya saben esto, 12 meses lunares no hacen 365 días. Entonces había un alto grado de error. El calendario que nosotros usamos en el día de hoy también contiene un error. Por eso es que cada 4 años tenemos que agregarle un día, ¿correcto? Para corregirlo. Y cada cierto número de años hay que agregarle otro día y otro día. Es un sistema bien complejo que no voy a explicar ahora. Pero la idea nos ayuda. Cada cierto tiempo en los calendarios lunisolares era necesario insertar un mes lunar completo. Entonces había años de 12 meses lunares y años de 13 meses lunares, así como nosotros tenemos el año bisiesto. Entonces, el número 13 se asocia claramente a ese concepto y a esa forma de trabajar los calendarios antiguos. Kosok también nos llamó la atención sobre el hecho que algunas tribus norteamericanas correlacionaron las 13 escalas centrales en la caparazón de una tortuga y las 28 escamas externas para construir sus calendarios lunares basados en años de 13 meses lunares de 28 días cada uno. Este es un ejemplo de cómo esto se ha hecho en diferentes partes del mundo y no solamente mediante construcciones o relojes solares, sino también utilizando elementos tan simpáticos como la caparazón de una tortuga. Por lo tanto, Kosok se refirió a las 13 torres de Chanquillo como las escalinatas o los pasos lunares. Y a diferencia de Middendorf, dijo claro, representan meses, pero no meses solares, sino meses lunares. Sorprendentemente, ni las ideas de Kosok ni las ideas de Middendorf sobrevivieron las primeras décadas del siglo XX y no fue este tema o esta posible interpretación astronómica de Chanquillo no fue tomada en serio, no fue perseguida, digamos, hasta bien entrado el siglo XXI, en que ya los arqueólogos, en el proyecto que he dirigido, estudiamos muchos aspectos de Chanquillo, pero le prestamos bastante atención a la posibilidad de que estas construcciones, llamadas las 13 torres, tuvieran una posible función astronómica. Bueno, ¿cómo funcionaba esto? Para comprender el significado de las torres, para comprender el descubrimiento de este observatorio solar, obviamente es necesario conocer un poquito sobre el contexto arqueológico donde éstas se encuentran. Entonces voy a describir muy brevemente Chanquillo. Chanquillo, como pueden ver en este plano, contiene muchos edificios, están hechos de piedra unida con mortero de barro, están repartidos sobre varios kilómetros cuadrados del desierto de Casma. Al este de la fortaleza, recuerdan que les mostré estas fotos aéreas de esta fortaleza magnífica, y al este de lo que yo llamo el templo fortificado, hay una gran área ceremonial con muchos edificios, plazas, restos de instalaciones de procesamiento y almacenamiento de bebidas y alimentos. Por ejemplo, estas vasijas enterradas en la arena, que probablemente contenían bebidas, contenían alimentos, servían como almacenes y servían para servir alimentos y bebidas durante reuniones rituales, ¿no? También tenemos restos de instrumentos musicales como estas antaras de cerámica, altares, por ejemplo, miren esta piedra con 2 conchas espondylus, que sabemos que es una concha exótica que se tiene que traer del Ecuador y que tiene un valor ritual enorme, y que han sido ofrendados a esta especie de monolito. Claro, el tiempo ha deteriorado esto, pero se nota claramente la intención ritual. Entonces, en toda esta zona de Chanquillo hay un montón de evidencias
de que hay consumo de alimentos, consumo de bebidas, posiblemente chicha, que ya es una preparación alcohólica, hay música, hay bailes, hay banquetes, hay elementos rituales, etcétera, etcétera. Entonces el área fue seguramente el escenario de grandes banquetes públicos, organizados seguramente en fechas especiales determinadas por el calendario solar. Así como nosotros celebramos ciertas fechas religiosas y ciertas fechas cívicas, de la misma manera, el calendario, una de sus funciones debe haber sido que se determine la fecha exacta en la cual se celebran ciertos elementos o componentes del culto al sol, que formaba parte tan importante de esta sociedad. Entonces, ¿para qué reunir a esta gente, no? ¿Por qué diseñar este lugar? Que además, si se han dado cuenta por el plano, tiene estos espacios bastante grandes como para reunir a un gran público. La respuesta a la pregunta de cuál es la función o el porqué de este lugar claramente radica en uno de los atributos de este paisaje cultural más destacados, que son las 13 torres. Estas 13 torres y otros edificios en conjunto ofrecen unos espectaculares alineamientos astronómicos. Pero para explicar, para poder que ustedes puedan entender estos alineamientos astronómicos, primero debo explicar brevemente algo llamado la astronomía de horizonte. Este tipo de astronomía no es como la astronomía sofisticada basada en instrumentos que tenemos hoy en día. No está basada en mirar directamente al cielo con un telescopio. Es una astronomía basada en mirar más bien el horizonte. Dado que la Tierra gira sobre su eje con una inclinación y a su vez gira sobre el Sol, eso significa que todos los elementos que vemos en el cielo salen y se ponen, al igual que el Sol, interactúan con el horizonte. Esos movimientos tienden a ser cíclicos y por lo tanto las antiguas sociedades aprovecharon la repetición de esos ciclos para determinar el tiempo. Aquí hay una ilustración gráfica bien clara de esto, ¿no? Por ejemplo, son dos ejemplos en diferentes latitudes, una más al norte, otra más cerca del Ecuador, pero el concepto es el mismo. Si uno observa desde un punto fijo, por ejemplo, esta persona aquí, el Sol, por ejemplo, que es el caso de esta gráfica, el Sol va a salir o ponerse por una porción del horizonte. No sale en cualquier lado, sale siempre en un segmento del horizonte. Y a lo largo del año el Sol se va a mover dentro de ese segmento del horizonte y va a marcar ciertas fechas especiales. Por ejemplo, aquí tenemos los extremos, son los solsticios, y el centro es el equinoccio. Entonces, por ejemplo, hacia el inicio del año, el Sol en diciembre, ¿no?, va a llegar a una posición y luego, siempre visto desde el mismo lugar, el Sol va a empezar a recorrer este horizonte hasta que va a llegar al equinoccio de marzo, va a seguir su recorrido, va a llegar al solsticio de junio y esta es su posición máxima y luego empieza a retornar, llegas al equinoccio de septiembre y nuevamente a diciembre. Y este movimiento a lo largo del horizonte se repite de la misma manera todos los años. Las antiguas sociedades humanas que practicaron la astronomía cultural se dieron cuenta de este movimiento cíclico. Entonces, se les ocurrió, ¿qué pasa si podemos marcar ese horizonte? Convertir el horizonte en una especie de regla para que esos movimientos del Sol nos puedan indicar fechas. Esa es la astronomía de horizonte. Hay un ejemplo muy claro, ¿no?, un ejemplo de la aldea Hualpi, en Arizona, de la tribu de los Hopi, en el cual está documentado, ¿no? Está documentado por las declaraciones de las personas que vivían en esta aldea, que vistos desde lo que llaman la casa del clan, ¿no?, la casa, un edificio especial, un edificio público que toda la aldea compartía, vistos desde ese lugar, una de las cadenas montañosas visibles servía justamente para tener un calendario solar. Es decir, que ellos sabían que, por ejemplo, que en esta especie de cuna, ¿no?, entre dos picos, el Sol salía el 24 de noviembre.
o que en el extremo, esta especie de planicie ya casi al final del ciclo, el sol salía el 25 de enero. Y así, elementos del paisaje fácilmente reconocibles que ellos pueden memorizar, se alinean con la salida o puesta del sol en fechas determinadas. Y esto ocurre todos los años de la misma manera. Obviamente va cambiando con el tiempo, pero es un ciclo de casi 30.000 años. O sea que para efectos de una sociedad humana, ¿no?, adaptada a una parte del territorio, obviamente lo que ellos ven es completamente constante e inmutable, ¿no? Por ejemplo, Chanquillo fue construido hace 2.300 años. El día de hoy funciona casi exactamente igual que como cuando fue construido. Se ha movido un poquito, pero es realmente insignificante, ¿no? Porque solamente han transcurrido, perdón, medio grado, se ha movido medio grado. O sea, la mitad del diámetro del Sol. Prácticamente no se puede percibir la diferencia. Entonces, esta es la astronomía de horizonte, ¿no? De eso se trata. Es un concepto relativamente simple, pero que se convierte en una herramienta muy poderosa. Se aprovecha el movimiento cíclico de los astros en relación al horizonte para poder marcar fechas especiales, fechas determinadas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ok. Este tipo de calendarios solares, les he puesto solamente un ejemplo, pero este tipo de calendarios eran muy importantes entre los pueblos indígenas de todo el mundo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, los relatos coloniales registran la práctica de la astronomía de horizonte entre los incas, en relación estrecha con el culto al sol y con algunas creencias cosmológicas relacionadas. Sabemos por estos documentos que los incas tenían un intenso interés en los movimientos de los cuerpos celestes, en el calendario. Sabemos que el culto solar estaba controlado y centralizado en la figura del gobernante. Sabemos que este culto solar apoyaba, servía de sustento a sus pretensiones de tener un origen divino y que servía para centralizar el poder, para legitimar esta autoridad. Varios documentos nos describen los llamados pilares del sol, que se encontraban alrededor del horizonte desde el Cusco y se usaban para marcar y regular ciertas fechas y organizar las actividades estacionales. Entonces, esto es muy curioso. Aquí, bueno, a la derecha, disculpen, a la derecha una reconstrucción científica de lo que más o menos dicen los documentos. Ya estos que se supone que son los pilares ya no existen. Es posible que en la extirpación de idolatrías hayan sido completamente destruidos, o es posible que el tiempo se haya encargado de esa tarea. Pero tenemos, por ejemplo, no solamente la información que aparece en las crónicas, sino también algunas ilustraciones, como esta muy sugerente, ¿no?, de Felipe Guamán Poma de Ayala, en que dice amojonadores de este reino. Amojonadores es un término que se refiere a hitos, a trabajos topográficos, ¿no? Y dice que estos son como que los topógrafos, los prospectores, ¿no? Y curiosamente están construyendo algo. Ese algo se alinea con un disco redondo e incluso nos dicen claramente, bueno, ese algo en realidad va en la parte alta de las montañas y ahí se produce un alineamiento entre este elemento redondo y la torre, ¿no? Entonces, bastante sugerente sobre esta función de astronomía de horizonte, ¿no? Si es cierto lo que los cronistas dicen, entonces lo que se observaba desde la plaza principal de Cusco era la salida o la puesta del sol en relación a uno de estos pilares, estas torres inmensas, y eso marcaba una fecha determinada, y eso era muy importante para regular el calendario. Si bien estamos avanzando mucho en la posible lectura de elementos no simbólicos, elementos no cuantitativos, elementos más bien narrativos en los quipus, por el momento no los podemos leer. Entonces sabemos que estamos hablando de una sociedad que no tenía por el momento, hasta donde sepamos, este tipo de herramienta. Entonces, la memoria astronómica estaba más bien planteada y plasmada en el paisaje y no necesariamente en un documento escrito, aunque podría ser que hubiera sido hecho también en los quipus. Todavía no lo sabemos con certeza.
Entonces, una característica astronómica muy importante de Chanquillo es que aquí también hay una astronomía de horizonte y un calendario solar donde se aprovechan los elementos del paisaje para marcar ciertas fechas. Ni siquiera todavía estamos hablando del observatorio astronómico y las 13 torres y todo este conjunto extraordinario y preciso, sino simplemente como antecedente, aparentemente, como antecedente a la construcción de este observatorio solar, ya se aprovechaba el lugar donde se encuentra Chanquillo para marcar el horizonte y de esta manera marcar ciertas fechas importantes. Desde uno de los edificios principales de Chanquillo llamado el Templo del Sol, así como desde la casa del clan de los osos de los Hualpi, se veía un cerro y eso marcaba ciertas fechas. De la misma manera, desde un punto muy particular en Chanquillo, se observa este horizonte, y este horizonte tiene varias características astronómicas muy importantes. En primer lugar, el solsticio de junio sale justamente en esta especie de cuna o media luna entre dos picos. El solsticio de diciembre es un poquito más convincente incluso. Hay un pico triangular bastante claro y en la base de este pico se produce, visto desde este lugar que les digo, la salida del sol en el solsticio de diciembre. Pero lo más notable es que el elemento quizás más distinguido de todo este paisaje, de todo este horizonte, es este punto que es además el más bajo, que es el cruce de estas dos montañas. Como esta es una reconstrucción, no una fotografía, quizás no se ve tan claramente, pero si uno estuviera en el terreno vería que esta cadena montañosa es distinta a esta cadena montañosa. Y en el punto exacto donde se da el cruce, ahí es exactamente donde sale el sol en la fecha del equinoccio. Esto es bastante importante porque nos muestra que antes de la construcción del observatorio solar ya se estaban haciendo observaciones astronómicas con el propósito de tener precisión. Aquí hay algo que quizás no tengo una diapositiva para ilustrar, pero que les voy a tratar de explicar. Este movimiento entre la Tierra, el Sol, el girar alrededor de nuestro eje, el girar alrededor del Sol, etcétera, es un movimiento muy complejo. Entonces, cuando decimos que hay un movimiento cíclico y que el Sol como que viaja, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera, viaja de un punto a otro a lo largo del año, ese viaje no se produce a la misma velocidad. En la fecha cercana al solsticio, el Sol en relación al horizonte está en la misma posición varios días, hasta casi prácticamente una semana. En cambio, en el equinoccio, el Sol se mueve muy rápidamente en relación al horizonte. Esto significa que la observación del horizonte nos permite alcanzar una gran precisión en cuanto a la fecha. Solamente en esa fecha se va a producir el alineamiento. Al día siguiente ya no, el día anterior tampoco. Entonces los solsticios son muy importantes porque marcan, por supuesto, el paso a las estaciones también. Pero si uno está preocupado por precisión, entonces la observación del equinoccio quizás es mucho más certera, más importante. Entonces, una primera observación, ¿no?, de esto que hemos observado en Chanquillo, valga la redundancia, una primera observación es esa, ¿no?, que hay una preocupación con la precisión, con la exactitud, al marcar claramente el horizonte. Han construido un edificio en la posición adecuada para poder observar este alineamiento año tras año. Una característica clave de Chanquillo, una característica astronómica de Chanquillo que es muy importante, es que todo el sitio, como pueden ver en este plano, se orienta en la misma dirección. Hay un eje del sitio que está muy bien marcado y que en esta diapositiva está expresado por la línea punteada. Y ese eje es un eje solsticial, es decir, desde casi cualquier punto de Chanquillo uno ve al horizonte y el sol va a salir en la fecha del solsticio de diciembre en el punto del horizonte hacia el cual apuntan los edificios. Todo el sitio tiene este eje solsticial muy bien marcado. Obviamente hay edificios que no cumplen este patrón, por ejemplo,
pero en su mayoría, la mayoría de los edificios ortogonales tienen esta clara orientación solsticial. Esto significa que para la gente que construyó Chanquillo, era muy importante esta fecha del solsticio de diciembre y la observación, gracias a los métodos de la arqueoastronomía, de esta orientación astronómica, nos permite justamente acercarnos a la cosmovisión. Pero aquí hay una pequeña sorpresa que espero que les guste. Estamos acostumbrados a pensar que este tipo de manifestaciones en la arquitectura de la cosmovisión tienen que ver con lo ideológico, tienen que ver con lo que llaman la superestructura, si es que han leído algunas lecturas de antropología, con lo que llaman la superestructura, todo lo que tiene con la ideología y que realmente quizás no tiene que ver con lo más mundano como la construcción de casas o la orientación de las chacras o los depósitos, los lugares donde almacenamos alimentos. Bueno, resulta que no necesariamente es así. Ya en una diapositiva anterior les había mostrado una vasija enterrada en la arena. Es una técnica prehispánica muy típica, muy común. Por mucho calor que hay en el desierto, uno se sorprendería. Uno inserta la mano en la arena y apenas unos centímetros debajo de la superficie está frío y un poquito más abajo está prácticamente helado. Entonces los antiguos peruanos conocían muy bien esto y aprovecharon eso para construir instalaciones que permiten preservar ciertos elementos orgánicos perecederos, enterrándolos bajo la superficie y cubriéndolos con algún techo. Entonces yo he estado siempre muy interesado en contar un poquito esta parte de la historia de Chanquillo, mostrar que seguramente había grandes banquetes donde la gente se reunía, bebía, tocaba música, bailaba, intercambiaba guerreros, intercambiaba productos, hacían una serie de acuerdos comerciales, se pedía la mano, se prometían matrimonios, ¿no? Me imaginaba todo esto y era importante demostrar que esto ocurría en Chanquillo. Entonces excavamos uno de estos lugares donde se encuentran almacenados los alimentos y las bebidas. Excavamos un conjunto de vasijas enterradas y nos dimos con la sorpresa. Habíamos notado una vasija por aquí, una vasija por allá, así elegimos el lugar. Pero cuando excavamos nos dimos con la sorpresa que en realidad estaban alineadas, ¿no? Probablemente, ¿no?, para maximizar una buena forma de organizar el espacio, las alineas en hileras, así la gente puede circular entre una hilera y la otra, pero por supuesto ya se pueden imaginar cuál es la orientación de esas líneas rojas. Es la orientación solsticial. Entonces para nosotros fue una gran sorpresa ver que para esta gente la forma de ver el mundo era tan profundamente solar que incluso un lugar no necesariamente tan relacionado a lo religioso, no estamos en el templo, eso está alejadísimo del templo. Y aparentemente era simplemente una instalación, ¿no? Una instalación totalmente pragmática. Sin embargo, su cosmovisión solar es tan profunda que hasta esto tenía que estar orientado al solsticio. Entonces seguramente las personas, hombres y mujeres que fueron encargados de crear esa infraestructura, de repente llamaron al sacerdote, a la sacerdotisa, y le pidieron primero que bendiciera el lugar y luego que les indicara qué orientación debía tener estas hileras de vasijas para asegurarse, ¿no?, de que se hiciera de la manera correcta, ¿no? Entonces es realmente sorprendente cuán profundamente imbuida la cosmovisión solar estaba en los hombres y mujeres que formaban parte de la sociedad que construyó Chanquillo. También se puede notar esto en el diseño de grandes espacios abiertos, ¿no? Creo que se saltó. A ver, un momentito. Puedo regresar a esta. En el diseño de los grandes espacios abiertos de Chanquillo, también podemos notar algunos elementos que nos permiten una especie de lectura de cómo se organizaba la sociedad. Si tomamos las 13 torres, claramente uno de los elementos más importantes de este paisaje cultural, lo tomamos como un eje, vemos que a la derecha son los grandes espacios públicos, con instalaciones para almacenar alimentos y bebidas y hacer grandes banquetes. Y hacia el oeste de las 13 torres tenemos elementos rodeados por grandes muros perimétricos o incluso murallas enormes, lugares de acceso a muy pocos individuos. Entonces, de alguna manera, la organización, no solo la orientación, sino el diseño, la organización y la disposición de los edificios también es un reflejo
no solo de la cosmovisión, sino también de cómo está organizada la sociedad. Entonces, en base a estos elementos, Chanquillo se convierte en un ejemplo de un paisaje construido que se inspira en el cosmos. El posicionamiento de sus construcciones refleja tanto la cosmovisión solar como el orden social que prevalecía en la sociedad. Estos paisajes cósmicos se conocen en las ciudades chinas desde el siglo III, por ejemplo, en la capital imperial de la dinastía Qing, en Xianyang. También en la disposición de templos, ¿no? Como el Templo del Cielo en el mismo Beijing, como en el diseño también general de las pirámides de Giza, ¿no? Son ejemplos de paisajes cósmicos. No solamente estamos ante una orientación astronómica, sino más bien ante una disposición general de los edificios que ya refleja prácticamente la cosmovisión. El mejor ejemplo es el Templo del Cielo en Beijing, que fue diseñado justamente para reflejar los diferentes niveles del cielo que forman parte de la cosmovisión china, ¿no? Pero todo lo que he descrito hasta el momento, los alineamientos astronómicos hacia el solsticio, las observaciones del equinoccio, etcétera, todavía la práctica todavía forman parte simplemente de la astronomía de horizonte. La práctica de la astronomía en Chanquillo es todavía mucho más compleja que eso. Chanquillo no es patrimonio mundial por lo que les he mostrado hasta el momento. Es parte de un conjunto de muchos sitios en todas partes del mundo en los cuales efectivamente uno puede observar que hay ejes que reflejan conceptos astronómicos y que a su vez reflejan una parte de la cosmovisión de la sociedad. Pero en contraste con eso, las 13 torres sí sin duda formaron un instrumento de observación. Lo que hemos visto hasta ahora en Caral, en Egipto, en Hualpi, en Chanquillo, no necesariamente nos lleva a pensar en que las observaciones tengan un fin científico, un fin astronómico. Es más bien el reflejo de una manera de ver el mundo. Pero las 13 torres sí, definitivamente forman un instrumento. No son un simple reflejo de la cosmovisión de la sociedad que construyó Chanquillo, sino fueron un instrumento para realizar observaciones repetidas, precisas, regulares, con algún propósito. Vistas desde el suelo, las 13 torres forman un horizonte artificial. O sea, en esta fotografía que está muy difundida, quizás uno no entiende exactamente cómo es que funciona, pero si uno está en el edificio que nosotros llamamos el observatorio, uno entiende por qué decimos que esta es una especie de regla en el cielo. Porque desde lo que llamamos el observatorio, el punto de observación, ya uno solamente ve el cielo y el horizonte, las torres se convierten en el horizonte. Y es un horizonte que coincide exactamente con ese movimiento cíclico del Sol y que gracias a esas construcciones tiene una serie de marcas, así como si fueran una regla, como su regla de 20 centímetros que traemos para nuestras clases, que tiene sus marcas cada 10, cada 5, cada 1. De igual manera, estas espinas del dinosaurio son las marcas de la regla que utilizaron los antiguos constructores de Chanquillo para observar el tiempo, ¿no? Las 13 torres en realidad también son espacios rituales. Cada una de ellas tiene una escalera en la parte norte y en la parte sur que permite el ascenso hacia la parte superior, es decir, que debe haber habido también actividades rituales en la parte superior. Hemos hecho trabajos de conservación, ¿no? Por ejemplo, aquí la típica manera en que reportan los conservadores su trabajo, ¿no? Antes de la conservación, con todas estas líneas marcando los diferentes problemas de conservación identificados, y después de la conservación. Ojo, yo creo que es muy ilustrativo que no estamos tratando de reconstruir la torre como debe haber sido originalmente. Yo creo que eso ustedes como arquitectos lo saben muy bien. Lo que estamos tratando es de darle una integridad estructural para que se preserve en el tiempo. Por lo tanto, algunas personas han dicho por qué las han dejado así, ¿no? Pero en realidad hay que comprender que los principios de la conservación no nos motivan a tratar de reconstruir los edificios cuando no es necesario.
armados con esta hipótesis, ¿no? Con lo que sabíamos de los incas, con lo que sabíamos de otras sociedades, con el dibujo de Felipe Guamán Poma de Ayala, con lo que decían los cronistas sobre el horizonte del Cusco, teníamos muy buenas razones para proponer como a modo de hipótesis que estas eran marcas en el cielo, que eran análogas a los pilares del sol en el Cusco. Esta era nuestra hipótesis. Para poder comprobar esta hipótesis, hemos desarrollado un proyecto muy completo, muy integral, con mucho uso de arqueología tradicional y de punta, con tecnología, etcétera, para tratar de realmente demostrar que eso es cierto. Les voy a dar un breve repaso. Hemos utilizado equipos topográficos de gran precisión. Hemos hecho levantamientos con esta tecnología que está muy de moda llamada LIDAR, que básicamente es un láser que mide las posiciones con gran exactitud y que nos da reconstrucciones del terreno muy precisas que nos ayudan con los procesamientos adecuados, nos ayudan incluso a encontrar estructuras que no conocíamos. Por ejemplo, gracias al LIDAR aparecen en esta zona lo que parecen haber sido los cimientos de construcciones que sabemos que deben ser de la época Chanquillo, porque siguen ese mismo eje solsticial, pero que no se observan en imágenes satelitales, no se observan en ningún plano. Si uno camina por el terreno, no las ve. Uno puede tener 30 años de experiencia de arqueólogo y uno camina por acá y uno no ve más que arena. Pero el procesamiento de estos datos LIDAR nos permite observar cosas que no sabíamos que existían. Y aquí varias visualizaciones que tratan de enfatizar eso, ¿no? También nos ha permitido descubrir sitios arqueológicos en el Valle de Casma que no conocíamos. Por ejemplo, esto de acá, que todavía no lo hemos visitado, esto de acá, que tampoco lo hemos podido visitar, pero que se ve claramente a los ojos de un arquitecto, un arqueólogo, que se trata de construcciones, probablemente prehispánicas, está dentro de una zona cultivada y los dueños los han llenado de árboles. Entonces, no se ve en una foto aérea, no se ve en una imagen satelital, no te permiten el acceso, porque los dueños saben lo que hay ahí, no te permiten el acceso, pero gracias a este vuelo con esta tecnología LIDAR, ahora sabemos que ahí hay sitios arqueológicos y vamos a tener que exigir el acceso. Aquí otra vista, queda clarísimo que son sitios prehispánicos. Estos son los que se llaman salas hipóstilas, ¿no? Nos ha permitido, por supuesto, hacer un modelo 3D de Chanquillo muy bueno. Esta es una tecnología en la que realmente estoy muy feliz por los resultados. Son drones que no llevan solamente cámaras ópticas para tomar fotos y videos como se hace comúnmente, sino que lleva una cámara infrarroja. Una cámara que mide las diferencias de temperatura y en un lugar como Chanquillo, en el que las estructuras están o en pie o muy cerca de la superficie, las diferencias de temperatura entre la piedra y barro que usaban para las construcciones y toda la matriz de arena es notable y se puede captar con una cámara infrarroja. Entonces miren esta maravilla. Esto es lo que bota la cámara infrarroja y esta es la excavación posterior, ¿no? Prácticamente se puede ver la forma del edificio que luego hemos excavado. Obviamente esta técnica nos va a permitir tener una visión de Chanquillo mucho más completa porque la excavación es carísima, es lentísima, pero esto es rapidísimo. Entonces podemos tener una mirada a quizás muchas estructuras que están bajo la superficie y que desconocemos completamente. Hemos utilizado la tecnología de escáner láser, se utiliza mucho en la arquitectura, en la conservación, en la restauración. Todo Chanquillo ha sido completamente escaneado con esta tecnología. También revela muchísima información, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las nubes de puntos, resultado de estos trabajos. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la astronomía requiere una cronología bastante buena, ¿no? Como explicábamos antes,
el desplazamiento del Sol en relación al horizonte es pequeño, pero existe. Entonces, sería muy distinto que Chanquillo sea de la época Chimú a que sea de la época de los Chavín. Entonces, necesitamos, obviamente, una cronología bastante buena y gracias a una combinación entre los anillos de los árboles y fechados radiocarbónicos, hemos obtenido posiblemente las fechas más precisas que existen hasta el momento en la arqueología del Perú y que nos permite, por ejemplo, decir con bastante certeza que con solo un error de 7 años, podemos decir que en el año 213 a.C. se terminó de construir la fortaleza y que probablemente en el año 210 a.C., con un error un poquito mayor de más o menos 13 años, se estaba utilizando el observatorio solar. Entonces tenemos una buena cronología para poder luego en los programas astronómicos decir, bueno, en el año 210 a.C., ¿dónde estaba el Sol en relación a las torres? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer con software que nos da la NASA, ¿no? La NASA tiene que proyectar exactamente dónde va a estar la Luna, Júpiter, Saturno, cuando el satélite pase por ahí y aproveche la gravedad, ¿no?, de ese astro para relanzarse más allá. Ese mismo conocimiento exacto de la posición de los astros se puede usar para retroceder hacia el pasado, porque la NASA proyecta los vuelos hacia el futuro, ¿no? Pero el mismo software sirve para proyectarse hacia el pasado. Entonces, básicamente, la pregunta de investigación aquí es, visto desde ese punto que nosotros llamamos el observatorio, en el año 210 a.C., y dadas estas 13 torres, ¿dónde estaba el Sol? ¿Es correcta la hipótesis o no es correcta? Entonces, gracias a la NASA, hemos podido corroborar nuestra hipótesis, que aquí está presentada de una manera un poquito simplificada, ¿no? Porque efectivamente, gracias a las mediciones tan precisas y a estas tablas astronómicas tan precisas de la NASA, nosotros sabemos que vistos desde este lugar que llamamos el observatorio, que además ha sido excavado y tenemos todos los argumentos para decir, de aquí hacían las observaciones. O sea, está muy bien definido. Y desde ese lugar, el Sol, por ejemplo, sale en el solsticio de junio, exactamente entre la torre número 1 y la ladera de este cerro, que además sabemos que es un cerro sagrado de la zona. Entonces, digamos, el inicio del ciclo solar es una combinación de un elemento natural y un elemento construido por los seres humanos. En el extremo opuesto, en la fecha exacta del solsticio de diciembre, sale el Sol justamente al centro de la cima de la torre número 13. El equinoccio sale exactamente al centro de la serie, entre las torres 6 y 7. Y sabemos que el equinoccio es justamente la parte, digamos, el centro, temporalmente hablando, de ese ciclo solar de un año. Ahora, seguramente algunos de ustedes son muy buenos en números y dicen, un momentito, doctor Getzi, ¿cómo es que 13 tiene su centro entre 6 y 7? Nosotros hemos propuesto, ya después de las investigaciones y cuando ya se había popularizado totalmente el término 13 torres, y ya no era posible cambiarlo, nosotros hemos propuesto que esta de aquí, que la ladera natural, forma parte del conjunto. A diferencia del solsticio de diciembre, donde el Sol sale en el centro de la torre, en el solsticio de junio el Sol sale aprovechando una especie de trono entre la torre número 1 y el Cerro Mucho Malo. Entonces, si consideramos que el Cerro Mucho Malo también es un elemento natural agregado a este conjunto, entonces ahí sí, el equinoccio ocurre exactamente al centro. Aquí tienen, por ejemplo, una magnífica foto de la puesta de sol en el equinoccio entre las torres 6 y 7. Lo que nosotros hemos hecho, la hipótesis ha sido comprobada obviamente con mediciones y con matemática, pero también sirve siempre una comprobación fotográfica, sobre todo si ante la pregunta de la señorita sabemos que se ha movido poquito, pero sí se puede observar el día de hoy lo que el diseño original y el propósito para el cual fue construido. Aquí una imagen de la salida del Sol en el solsticio, justamente como decíamos, entre la torre número 1 y la ladera del Cerro Mucho Malo.
convirtiendo a la ladera del Cerro Mucho Malo prácticamente en una torre adicional. Hay un argumento adicional, ¿no? Y es que esto es bien difícil de captar fotográficamente. Si alguno lo puede hacer mejor que esto, por favor, vayan a Chanquillo. Pero si uno lo ve con los ojos, claro, con la protección adecuada, se ve mucho mejor. Y se ve claramente que ustedes pueden ver que las cimas de las torres forman una especie de línea, ¿no? Si uno proyecta esa línea a la ladera del cerro, justamente ahí es donde sale el sol. Sino que en una fotografía es bien difícil verlo porque, claro, se forma una especie de mancha, ¿no? Pero cuando uno ve el disco solar, sí, exactamente es como una prolongación de esta línea. Es un argumento adicional para sustentar que esto no es casualidad, que efectivamente se aprovecha la ladera. Todo esto es posible gracias a unas condiciones atmosféricas excepcionales. Si ustedes visitan la ciudad de Casma, la provincia de Casma, donde se encuentra Chanquillo, en la costa de Ancash, a unas 5 horas de Lima, uno encontrará que la provincia de Casma se promociona al resto del país y al resto del mundo como la ciudad del eterno sol. Pese a que está en la costa, pese a que está muy cerca al mar, no tiene ese clima que vemos en Lima y en el resto de la costa en el invierno, donde la neblina nos impide ver el sol durante muchos meses del año. Obviamente, además de ser un poco triste, obviamente para las prácticas astronómicas, para los aeropuertos, eso no es tan bueno. En cambio, en donde se encuentra Chanquillo, hay en el mar una cadena montañosa de cierta altura, más de 1000 metros de altura, y de cierta extensión, parece que es el antiguo cráter de un volcán, que forma una especie de una barrera contra esa neblina invernal que caracteriza el clima de la costa, generando unas condiciones atmosféricas excepcionales donde hay poca neblina, poca nubosidad, mucha radiación solar, y que podemos, por supuesto, muy bien en esta magnífica fotografía donde prácticamente para encontrar una nube ya uno tiene que mirar a la cordillera negra, pero toda el área encima de Chanquillo está completamente despejada. Y esto es recurrente en Chanquillo. Está quizás cambiando un poquito con el cambio climático, pero de todas maneras se mantienen estas condiciones atmosféricas favorables. Y este es un argumento importante para entender Chanquillo. El hecho de que el lugar haya sido seleccionado cuidadosamente por sus condiciones favorables refleja este concepto mayor que nosotros estamos tratando de compartir, de que no se trata de algo solamente ideológico, solamente religioso, sino que hay una preocupación por hacer ciencia. Entonces, parte del diseño de este lugar, no solamente dijeron tenemos que construir un monumento al sol para rendir culto al sol y que tenga orientación al solsticio, sino también dijeron tenemos que encontrar un lugar que sea perfecto para que este monumento pueda servir todos los días del año para hacer las observaciones que tenemos que hacer desde el punto de vista de la astronomía, ¿no? Ahora, entendiendo lo que significa Chanquillo desde este sentido, ¿no? Como para comprender su importancia, por qué fue reconocido como patrimonio mundial este instrumento de observación astronómica tan sofisticado, preciso, quizás sirve revisar otros casos, ¿no? Y discutir lo que pueden ser algunas interpretaciones erróneas, pero muy comunes en el campo de la astronomía cultural. En primer lugar, muchos eruditos confunden el estudio científico de la astronomía antigua con una búsqueda casi automatizada de alineamientos astronómicos. Nosotros hemos hablado de varios alineamientos que tienen sentido solamente porque los puedo explicar, en el sentido de qué significan. Pero si no los puedo explicar, podemos caer en el error de simplemente tener un instrumento, poder observar el alineamiento de un edificio hacia algo que podría ser astronómico y creer que eso es real. Pero debemos definitivamente cuidarnos de cometer ese error. Si no hay una evidencia que vincule el alineamiento con la cultura, podríamos cometer un grave error. Y este fue el caso de las famosas líneas de Nazca. Con todo respeto, por supuesto, a María Reche, sin cuyo trabajo no contaríamos con la línea de Nazca,
porque muchas se hubieran destruido. Lo cierto es que el consenso de los investigadores es que no se trata de un calendario. Durante mucho tiempo ella los difundió como un calendario gigante en el desierto. Se creía que las figuras representaban constelaciones y que las líneas, las verdaderas líneas, apuntaban a elementos particulares en el cielo y por lo tanto, como en Chanquillo, apuntaban de repente a ciertas fechas. Todo el sistema fue descrito como el dispositivo de control del tiempo más grande jamás construido en la historia de la humanidad. Sin embargo, la investigación arqueoastronómica en la década del 80 del siglo pasado mostró que hay literalmente miles de líneas apuntando virtualmente en todas las direcciones y que era prácticamente imposible demostrar, lamentablemente, que la orientación sea el aspecto que las explica, o en todo caso que la orientación astronómica sea el aspecto que las explica. Décadas de investigación de María Reiche y otras personas que la apoyaron, hallaron ni siquiera media docena de líneas que podrían estar orientadas a el solsticio y el equinoccio. Y ni siquiera eran casos muy convincentes. Sin embargo, tenemos miles, si no decenas de miles de líneas en toda esta enorme área del sur del Perú. Evidentemente, la astronomía no es el factor que las explica. Y en los últimos años ha habido proyectos arqueológicos que han empezado a acercarse un poco más a lo que sí podría ser la explicación de la línea de Nazca. La situación que hemos visto en la línea de Nazca, que claramente es una interpretación que tenemos que revisar, es muy diferente a la que tenemos cuando una misma alineación se repite en muchos lugares de una tradición local. Por ejemplo, la orientación del solsticio de verano en Stonehenge y muchos otros círculos de piedra en Gran Bretaña, Irlanda, incluso hasta España. Gracias a décadas de investigación, sí se ha llegado a un consenso en el que Stonehenge se define mejor que nada como un templo, posiblemente con funciones rituales y funerarias, y que incluye una alineación astronómica asociada al solsticio de junio, tal como podemos ver en este dibujo. La actual interpretación de este monumento, mi coautor en los trabajos de arqueoastronomía en Chanquillo es un inglés que es probablemente la máxima autoridad a nivel mundial en Stonehenge, y él suscribe totalmente esta interpretación, que solamente hay un alineamiento astronómico en Stonehenge. Creo que lo que hemos leído durante décadas, lo que hemos visto en la televisión, nos describe un Stonehenge completamente distinto y con muchísimos alineamientos astronómicos. Bueno, esto no es cierto. La idea que se había difundido es que se trataba de un observatorio. Incluso se dijo que tenía la capacidad de predecir eclipses, una especie de calculadora o computadora neolítica. Y así se popularizó en los años 60. Pero esto estaba basado en interpretaciones que arqueológicamente y estadísticamente eran muy defectuosas, y de las docenas de supuestas alineaciones que tenía Stonehenge relacionadas a la astronomía, actualmente solamente los científicos aceptan esto. En ese sentido, Stonehenge se parece mucho más a Caral, ¿no? Se parece mucho más a por ejemplo, las catedrales del medioevo europeo, que incluían una línea meridiana para la calendarización de los eventos religiosos, ¿no? Sitios como Caral, que tienen un alineamiento astronómico, o a la orientación solsticial de Chanquillo. Por alguna razón se quiere marcar una fecha particular, pero eso no los convierte en observatorios. Entonces, Stonehenge es un excelente ejemplo de otro error común en este campo de estudio de la astronomía cultural, y es la de abusar del término observatorio. Incluso, como este caso, cuando tenemos bien demostrado y bien aceptado por los científicos, bien explicado una alineación astronómica, eso no significa que sea un observatorio astronómico. Debemos reservar el término observatorio para las instalaciones cuya función única o principal es la astronomía. Lugares que fueron utilizados empíricamente, directamente para recopilar datos astronómicos y para construir y regular el calendario. Si un lugar como Stonehenge solo nos permite determinar una fecha al año,
Y además, como expliqué anteriormente, el solsticio en realidad es un fenómeno que se puede observar durante varios días. ¿De qué manera podría servir esto para construir el calendario? No es posible, no es posible. Simplemente es un punto de referencia, pero el calendario es todo el año. En cambio, Chanquillo es un caso completamente distinto. Si bien su calendario de horizonte solar, lo que vimos en el horizonte y lo que vimos luego en las 13 torres, no es directamente comparable con la astronomía moderna, ¿no? La que es muy sofisticada técnicamente, basada en instrumentos, incluso instrumentos enviados al espacio. De todas maneras, sí, dentro del campo de la astronomía cultural, sí se le puede considerar adecuadamente como un observatorio, porque el diseño de las 13 torres y los puntos de observación que las acompañan no dejan dudas, no solamente a mí o a mis colegas, sino en general a la comunidad científica que ha aceptado estas publicaciones, que ha respaldado estas interpretaciones, no dejan duda que el propósito principal de estas construcciones fue actuar como un observatorio y como un instrumento calendárico. Si aceptan esta interpretación, viene una observación siguiente, que los sitios que son verdaderamente observatorios son muy pocos los que han sobrevivido desde el principios de la humanidad. Son muy pocos. No hay rastros de observatorios de la época de los griegos, de la época romana. Obviamente existieron. Es más, hay documentos que dicen que Hiparco, un astrónomo griego muy importante, tenía un observatorio. Pero estos edificios no han sobrevivido. Es tan claro esto que el primer observatorio reconocido como observatorio con una indudable finalidad científica, el primero, el más antiguo que se preserva en lo que llamamos el Viejo Mundo, ¿no? Europa, Asia, es este observatorio del siglo XIII en Irán. Esta es obviamente una reconstrucción, ¿no? De cómo fue, ¿no? Las ruinas están mucho más incompletas, pero este es el edificio que se conserva reconocido como observatorio más antiguo que hay en el Viejo Mundo. No estamos descartando que en la antigua China, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, haya existido estos edificios, pero no se han conservado. Así como durante la extirpación de idolatrías, los pilares del sol en el horizonte del Cusco fueron totalmente destruidos y muchas campañas de investigación arqueológica no han podido encontrar ni rastro. De la misma manera, por alguna razón, estos observatorios del mundo antiguo en el Viejo Mundo no se han conservado. Esto hace que el estudio de la astronomía cultural en el Nuevo Mundo sea más interesante, más excitante, porque en el Nuevo Mundo sí se han conservado varios lugares que los científicos reconocen como observatorios astronómicos. Algunos sitios maya antiguos, como por ejemplo las estructuras de lo que se llama el Grupo E, en un sitio maya llamado Huachactún, u otro edificio llamado El Caracol en Chichén Itzá, que además tiene como forma observatorio, ¿no? Tiene una cúpula, tiene planta redonda, ¿no? Tiene una forma que recuerda a los observatorios modernos, y en los cuales se ha observado que la arquitectura sirve para marcar alineamientos hacia los solsticios, equinoccios y otras fechas importantes del calendario mesoamericano, que como sabemos era muy sofisticado. Entonces, estos edificios, dado que nos permiten usarlos como instrumento para marcar solsticios, equinoccios, son considerados y aceptados en el campo de la astronomía cultural como observatorios. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué nombre le damos a Chanquillo? Un lugar que marca todos los días del año. Las 13 torres, en todo momento del año, cuando uno está en Chanquillo, el sol, desde los puntos de observación, o sale o se pone en alguna torre. Funciona todo el año, no es como Caracol que nos marca los solsticios o equinoccios. Hay Ushnus en Huanucopampa y otros lugares que se ha propuesto que marcan solsticios y equinoccios. Pero entonces,
cómo llamamos un lugar que casi como un reloj nos marca todos los días del año con una precisión aproximada de 1 a 2 días. Estamos hablando de algo totalmente distinto. Está dentro de la categoría de observatorio, pero nosotros hemos propuesto que Chanquillo representa un calendario de horizonte solar completo, ya algo distinto. Ahí tenemos lo que estaba diciendo, ¿no? Para simplificar, le hemos marcado solamente 3 momentos importantes, pero en realidad, obviamente, una vez que llega el sol, al solsticio de diciembre, digamos que se queda ahí unos días y luego el sol empieza a salir por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, va saliendo poquito a poco, todos los días se va moviendo un poquito hacia el equinoccio. Todos los días del año ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ya dentro de esta categoría muy inusual de observatorios del mundo antiguo, a la cual Chanquillo pertenece, tenemos que además tiene algo propio, algo que lo hace excepcional y extraordinario y que es el único que conocemos que funciona todo el año y que marca todos los días del año. Voy a saltarme esto. Hay otro lugar en el mundo llamado Taoxi, que queda en el sureste de China. Esta es una reconstrucción, esto no es una reconstrucción cerca de Taoxi, esto no es lo que se puede ver en el terreno. Y según una serie de autores, arqueólogos chinos, que además citan nuestro trabajo, Taoxi es similar a Chanquillo en el sentido de abarcar todo el año. Sin embargo, y no lo digo solamente yo, la interpretación no es aceptada. Por ejemplo, tal como pueden observar, hay una distancia entre estos 2 pilares y el resto del conjunto. Y en realidad, si uno ve repetidamente y cuidadosamente los reportes arqueológicos, estos 2 pilares pertenecerían a una plataforma que tiene una cronología distinta. Entonces, no parecería que en ningún momento los 13 elementos funcionaron en conjunto. Pero no voy a tampoco ocultar, esta información. Según un conjunto de arqueólogos chinos, esto es análogo a Chanquillo, es más antiguo que Chanquillo y también formaría un calendario de horizonte solar completo, pero con la advertencia que no es aceptado por la comunidad científica en este momento. Se ve varios problemas. Además, por supuesto, esta reconstrucción es sumamente exagerada. Lo que hay en el terreno son unos montículos de tierra que no superan el metro de altura y no se sabe realmente qué tan altos pueden haber sido estos pilares y si efectivamente pudieron servir para marcar las posiciones del Sol. Pero, en todo caso, vale la interpretación. La interpretación es que desde un punto central, ¿no?, de manera análoga a Chanquillo, ¿no?, cada uno de estas torres o pilares estaría marcando una fecha determinada en relación al Sol. Entonces, para terminar, les agradezco bastante su paciencia por esta exposición bastante larga. Para terminar, Chanquillo es un instrumento de observación solar. Es parte de un complejo mayor, claramente dedicado al culto al Sol, que tiene elementos como los que describí, una orientación astronómica hacia el solsticio, que claramente refleja la importancia del Sol y la importancia de la fecha de fines de diciembre, ¿no?, una fecha que es muy importante en muchas partes del mundo, ¿no? Pero este centro ceremonial orientado al Sol y dedicado al culto solar contiene un instrumento que se destaca respecto a muchos otros sitios que como Chanquillo pueden tener una orientación astronómica, en el sentido que este instrumento sí es un lugar para hacer observaciones empíricas repetidas, un lugar en el cual claramente la función principal es la astronomía. Entonces, claramente aquí estamos hablando de un observatorio astronómico. Y una vez que aceptamos esa interpretación, nos damos cuenta también que forma parte de un pequeñísimo conjunto de observatorios del mundo antiguo que se han conservado, que han llegado hasta nuestros días. Y por esa razón ya de por sí es excepcional. Y dentro de ese conjunto, Chanquillo es único, dado que, a diferencia de los otros lugares, que simplemente por marcar solsticios y equinoccios y de repente alguna fecha han recibido el reconocimiento internacional como lugares astronómicos. En el caso de Chanquillo tenemos algo hasta ahora no visto, que es la observación diaria
a la salida y a la puesta del sol durante todo el año, todos los días del año desde hace 2300 años. Entonces, para terminar, por esa razón, Chanquillo es patrimonio mundial, porque es totalmente excepcional en comparación a los lugares del mundo en los que reconocemos que hay valores astronómicos importantes. Bueno, muchas gracias. Estaré encantado de responder cualquier pregunta. ¿Sí? Bueno, primero quería mencionar que ha sido una charla bastante interesante. Verdaderamente la he disfrutado mucho y estoy segura que muchos de los acá presentes también. Y escuchando esto, me entró una incógnita. Por ejemplo, ¿se podría decir que la ubicación de Chanquillo está basada inicialmente en base al Cerro Sacro que tiene al frente, por las primeras observaciones que se hicieron? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, en base a eso se modificó el paisaje que no es sacro, sino el paisaje de la ubicación para observar el paisaje sacro. Pero existen casos en que se haya podido modificar inicialmente el paisaje sacro, o sea, el cerro inicial que sirvió como observatorio principal para hacer este tipo de estudios, o justamente la ubicación es de observador estando mucho más lejos y justamente el paisaje por ser sacro no era intocable, ¿no? Ese es básicamente. Sí. Por ejemplo, en el Valle del Chillón hay un sitio llamado Buenavista. También es un buen ejemplo del uso astronómico del horizonte. A diferencia de Chanquillo, donde el horizonte está lejísimos, efectivamente no es posible imaginar que alguna modificación del paisaje podría haber sido visible a esa distancia. En el Valle del Chillón, que está, digamos, prácticamente en la margen de una de las quebradas, el horizonte, los cerros están cerquísima. Y ahí sí, por la cercanía, se ha aprovechado ciertas rocas grandes para marcar algunas fechas, e incluso estas rocas han sido talladas para poder mejorar su visibilidad y mejorar, digamos, lo que estaban tratando de marcar. Entonces, efectivamente es posible. El caso de Chanquillo es interesante porque parece que lo que primero llama la atención de estas civilizaciones preocupadas con el tema astronómico son las condiciones atmosféricas excepcionales. Entonces, por eso no tenemos realmente fechados ni una manera de comprobar que el primer uso es el del horizonte distante. Es una hipótesis. Entonces, lo que nosotros pensamos es que primero, gracias a las condiciones excepcionales de este lugar, se empieza a utilizar esto para una astronomía más simple y luego en determinado momento se decide construir un elemento mucho más sofisticado, mucho más preciso. Y claro, ya no tenía espacio para ponerlo en la ponencia, pero la hipótesis que en mi opinión sustenta este cambio es también extraordinaria. Tenemos troncos de algarrobo en las construcciones de Chanquillo. Y los anillos de los árboles reflejan el clima, ¿no? De una manera muy simple, en un año bueno, el árbol crece un anillo más grueso y en un año de sequía, de repente el árbol crece un anillo muy delgado o no crece un anillo. Entonces uno puede ver cuando estudia la madera, uno puede ver esos cambios en la atmósfera a lo largo del tiempo. Y lo que nuestros estudios preliminares indican es que unos años antes de la construcción del observatorio y la construcción de la fortaleza, ocurre un mega niño. ¿Por qué me atrevo a llamarlo mega niño? Porque el aumento en el tamaño de los anillos es incluso mayor al observado en los algarrobos de Piura después del niño del año 1983,
que sabemos que es uno de los más grandes que han ocurrido en la historia. Entonces, el aumento de la masa de madera de estos árboles en Chanquillo, después de ese evento, es mayor al de 1983. Entonces, estamos hablando de un evento de gran intensidad, que es inmediatamente seguido por la construcción de una fortaleza y por la construcción de un observatorio astronómico. Entonces pensamos que hay una causalidad aquí, ¿no? El evento del Niño puede haber sido la causa de un aumento del conflicto, de sequía, perdón, de disrupciones en la producción de alimentos, de conflictos entre sociedades, etcétera, etcétera. Y a su vez el observatorio puede haber sido la respuesta de la sociedad para tratar de entender mejor estos fenómenos atmosféricos que estaban de alguna manera retando su propia existencia. Entonces, pensamos que más o menos esa es la historia que tenemos que contar ahora y sustentar bien. Un primer uso para motivos quizás más ideológicos, más rituales de culto al sol, utilizando elementos del paisaje y quizás eso era suficiente para ellos. Luego viene una crisis y deciden que tienen que llevarlo a un nivel diferente, superior de precisión, de exactitud, y construyen el observatorio. Pero esa es una hipótesis todavía. Sí, quería primero agradecerte por magnífica presentación. La verdad que he quedado asombrado y espero que todos hayan quedado con esa pasión por conocer nuestro pasado, ¿no? Tenía una duda en realidad. Me quedé pensando en el slide que muestras de Middendorf, en el que muestras 12 torres en lugar de 13. Y me quedé pensando, en el siglo XIX nadie teorizó que tal vez lo que importaba eran los 12 vacíos entre 13 torres para hablar de 12 meses del año. No sé, porque me parecía bastante obvio, pero como mencionas que hay un error, no sé si se llegó a pensar así en algún momento. No, efectivamente nosotros hemos observado que posiblemente los espacios entre las torres sean los lugares para la observación más importantes, porque de alguna manera el sol está encajonado entre dos torres. Eso ayuda a la visibilidad. También es interesante observar que las 13 torres varían bastante en sus dimensiones, en el número de escalones, número de peldaños de las escaleras. Si uno las ve en planta, tienen formas y orientaciones diferentes. Casi el único elemento recurrente es la distancia entre las torres, lo cual sugeriría que efectivamente ese parámetro era constante y efectivamente a la distancia que uno observa el observatorio solar o este instrumento, el disco solar ocupa exactamente el espacio entre una torre y otra. Entonces, pareciera efectivamente que esto ha sido intencional y que posiblemente, si bien, como digo, el instrumento funcionaba todo el año, entonces a veces el sol salía por un lado, a veces salía por la parte baja, a veces por la parte alta, a veces por la cima, pero la cima a la izquierda, a la derecha, al centro, es decir, todo ese perfil era recorrido por el sol. Pese a ello, sí pareciera que los espacios entre las torres fueran las fechas más significativas. Y definitivamente el equinoccio está marcado por un espacio entre las torres y el solsticio de junio está marcado por el espacio entre una torre y un cerro que también está equidistante. También es esa misma distancia que marca el disco solar es entre el cerro y las torres. Entonces, esa es una observación interesante. Yo tengo una interpretación que quizás disculpa a Middendorf, y es que también hablamos de los calendarios lunisolares y el uso del número 13 y el número 12. Me tomó algunos años darme cuenta de esto, pero cuando uno observa las 13 torres desde el punto de salida del sol, siempre se ven 13 torres. Pero después de algunos años de excavaciones, descubrimos, gracias a esta tecnología infrarroja, ¿no? Ese edificio que mostré es el observatorio de la puesta del sol. Entonces, durante el tiempo que estábamos simplemente en Chanquillo y veíamos
veíamos las 13 torres y veíamos que también funcionaba para la puesta del sol, decíamos, o sea, esto es simétrico para la salida del sol y para la puesta del sol. Una vez que encontramos el punto de observación exacto para la puesta del sol, nos dimos cuenta de algo. Y es que desde ese lugar no se ven 13 torres, se ven 12. Vamos a ver si encontramos la foto. Ahí están 13 torres, ¿no? 3, 6, 9, 12, 13. Y esta es la puesta del sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 12 está bien destruida. Este año la vamos a restaurar y probablemente se vea un montículo mejor distinguido como acá. La 13 no se va a ver nunca. Ya está restaurada además. No se va a ver nunca. La 13 aprovecha que la colina en la cual está construida empieza a descender y construyen ahí la 13. De manera que si uno la ve de este lado, la torre número 13 se ve como parte del conjunto. Pero cuando uno la ve de este lado, no hay forma que la veas. La torre número 12 la tapa. Y yo no creo que esto sea casual. Yo creo que justamente están combinando 13 con 12, como los calendarios lunisolares. Entonces, mi disculpa a Middendorf es que él no ha llegado como llegamos nosotros hoy en día por la carretera panamericana, por este lado. Él no ha llegado por este lado, él ha llegado por el valle, ¿no? Buscando a la hacienda, ¿no? Y de ahí se ha aproximado a Chanquillo por este lado. Entonces es posible que en Middendorf siempre haya visto 12 torres y no se haya dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero es una hipótesis, es una hipótesis. Lo que sí es clarísimo es que lo que acabo de escribir es intencional, no es una casualidad, no es que les faltó espacio, ya se me acabó el cerro, voy a tener que hacerla aquí. Sabemos que los antiguos peruanos podían resolver cualquier problema de ingeniería, arquitectura, para lograr lo que ellos querían. Entonces, eso es intencional, ¿no? Si uno lo ve en planta, se da cuenta que es una línea perfecta norte-sur. Tiene que ser así. Si la quieres utilizar como un observatorio astronómico, tiene que ser una línea norte-sur para observarla desde el este o el oeste. Y justo a la altura de la torre número 13 se produce ese quiebre que hace que la torre 13 no se vea. Entonces, yo creo que ahí está la explicación. Siguiendo lo que tú estás diciendo, una de las cosas fascinantes del observatorio, para mí como arquitecta, cuando lo visité, fue ese conocimiento topográfico, que yo siempre lo había visto en planta. Y en mi mente no eran unos anillos perfectos. Porque si uno los ve en planta, son perfectos y uno hasta desconoce la presencia de la montaña. Pero es grande la sorpresa cuando uno está ahí e identifica que de una manera perfecta se ha adaptado a la montaña. Entonces, no es difícil imaginar que este conocimiento topográfico perfecto, geométrico, pueda ser aplicado también en relación a las torres. Claro, claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo, o sea, ustedes son los arquitectos, pero yo creo que si esta es la realidad, ¿no? Lograr que esto en planta se vea así, Claro, es bien difícil. uno ve así y se imagina Es bien difícil. que está Claro. en un terreno plano. Eso es lo que pasa, sí, toda la arquitectura peruana cuando estudia las salas igual, como lo ven en plano, digo, pero es que esto está hasta arriba, todo está hacia arriba. Claro, No se claro. estudia topográficamente. Claro. Todo lo que estudia es en plano. Pero cuando estás explicando las salas de que no es plano. Y decían así, cuando estás en Caral es igual. Te pone el plano de Caral. Que no, el alto es porque está más alto y el bajo porque está más bajo. Entonces, topográficamente no te ponen muchas veces las cosas topográficas. Pero la visual, todo el mundo se cree que es plano, pero no es plano. Tienes que imaginarte subiendo a los sitios. Exactamente. Es así, ese es el problema que hay. Ahora, Ese como es el arquitectos, uno puede imaginar que se plantea una línea de corte desde cada una de las torres para entender cuál es su posición en relación a las torres, si es que hay una diferencia de altura, porque podría variar también la diferencia de altura en relación a lo que se percibe como torre. No te entendí, bro. O sea, hay varios puntos de observación del observatorio. Tiene estas pequeñas, ¿no?, como escalinatas de donde tú te enfocas. Sería interesante tener un corte
es una observación. Más arriba, abajo, por eso lo definen corto. Esa es una observación bien interesante. Uno podría trazar una línea más o menos constante si uniera todas las cimas de las torres, y que es diferente a la pendiente del cerro. Eso lleva a que las torres más al norte sean mucho más altas, las torres hacia el centro sean más bajas, y nuevamente la torre 13 ya tiene una gran altura. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esto? Tom y Shilia Pozorsky, que excavaron un poquito en Chanquillo, que hicieron muchos trabajos en Casma, dijeron que la intención era hacer que las cimas de las torres sean una línea horizontal. Evidentemente no es así. Ahora, uno podría decir, ¿qué tanto se han conservado estas torres respecto a la altura original? Y claro, felizmente, la construcción de las torres, no sé a dónde estará ese dibujo. Bueno, hay una fotografía que muestra que hay unas escalinatas. Entonces, dada la forma en que estas escalinatas han sido diseñadas, los peldaños están generados por 2 o 3 piedras, a veces una sola piedra grande, pero generalmente 2 o 3 piedras, hay un paso, un contrapaso, y cuando llegas a lo que por lo menos nosotros los arqueólogos, tomando términos de ustedes, llamamos el descanso, la parte superior, sí es un monolito, una sola piedra grande. Entonces, ese elemento, si bien las esquinas de las torres se han reventado en la mayoría de los casos, ese elemento en el centro de cada una de las torres sí se conserva, lo cual nos permite saber que la altura original sí se ha conservado. O sea, lo que observamos aquí sí se conserva. Vamos a buscarlo porque creo que hay que entenderlo. Más adelante, ¿no? Ahí está. Aquí arriba vamos a encontrar un último peldaño que está formado por una sola piedra. Y ese elemento está conservado en todas las torres, tanto en la escalera norte como en la escalera sur. Entonces sí tenemos la certeza, porque siempre fue para mi colega Clive Ruggles una pregunta exactamente la que tú has hecho. Si las alturas de las torres varían, eso va a modificar la hora exacta en la cual el sol sale en relación al punto de observación. Entonces él decía, ¿qué pasa si eso es un parámetro que desconocemos? Entonces yo la respuesta que he dado es no, hemos investigado todas las torres, las hemos excavado en algunos casos y estamos seguros de que el núcleo de la torre está bien conservado en su altura original. Obviamente, quizás ustedes pueden explicar mejor esto, pero las construcciones se van asentando un poquito, ¿no? pero van a ser milímetros, no va a ser algo significativo. Entonces podemos, y además afecta a todo el conjunto de manera similar. Entonces podemos asumir que esa línea que forma la pendiente de las torres es la original, es intencional, y claro, no tengo el slide para demostrarlo, pero es exactamente el recorrido del Sol en el tiempo. Es decir, si hemos explicado que el Sol se mueve entre la Torre 13 y la Torre 1 a lo largo del año una y otra vez, el Sol, nos olvidemos que estas son las torres, ¿no? El Sol está haciendo esto a lo largo del día, ¿no? Del este al oeste por el mar, pero a lo largo del año ese lugar por donde sale se va moviendo. Entonces, si todos los días observáramos a las 6 de la mañana ese punto de salida y lo marcáramos y uniéramos todos esos puntos con una línea, esa línea no es la pendiente del cerro, es exactamente la pendiente de la cima de la torre. Entonces, entre las diferentes búsquedas o diferentes soluciones que ellos han tenido para garantizar la precisión y la exactitud, ha sido escoger un cerro que tenía las características adecuadas y luego modificar ligeramente la altura de las torres para que la pendiente superior represente el paso del sol a lo largo del tiempo. Tengo un slide que no está aquí para demostrar eso. Me parece que demuestra una sofisticación realmente extraordinaria. Una consulta, ¿se sabe por qué Torres se empezó a construir o por qué Torres se empezó a estudiar para poder implementar esta regla solar y cuánto tiempo duró en construirla, ¿no? ¿Cuánto tiempo de estudio para verdaderamente ubicar cada punto y levantarlo?
Una pregunta. Creo que nunca me han hecho una pregunta así. Cuando restauramos la Torre 13, se encontraron una serie de agujeros en la roca madre alrededor de las 13 torres. Entonces, durante meses debatimos los arqueólogos, los arquitectos conservadores. Algunos pensaban, estos son las huellas de las primeras marcas que se han utilizado para definir el lugar de ubicación de las 13 torres. Pero al final, estudiando más profundamente el tema, nos dimos cuenta que había un sistema de andamios asentado en el terreno que era necesario para construir una construcción que al final tiene como 6 metros de altura. Entonces, creímos que teníamos evidencias de la prospección inicial, ¿no? Ya encontraron el lugar con el eterno sol, tiene el horizonte perfecto que marca solsticio y equinoccio, tienen este cerrito con la forma casi perfecta, ¿no? Que además, si lo ven en Google Earth, el cerro mismo tiene la orientación norte-sur. O sea, realmente es una ayuda extraordinaria. Entonces ya ahora empecemos a marcar, pero lamentablemente no era lo que pensábamos. No podría saber por dónde empezaron, pero pienso que quizás la pregunta no es muy relevante porque lo que sí sabemos es que Chanquillo se construyó, se ocupó y se abandonó en un periodo muy corto, quizás no más de 35 años. Los fechados radiocarbónicos en general te dan rangos de error de 50, 80, 100 años, ¿no? Gracias a la dendrocronología, que es el estudio de los anillos de los árboles, combinado con los fechados radiocarbónicos, hemos llegado a tal precisión que sabemos que Chanquillo fue construido en determinado momento, que se finalizó la construcción en otro momento y que poco tiempo después fue conquistado y abandonado. Entonces, en ese sentido, la pregunta quizás no es tan relevante porque no es que transcurrieron 100 años, sino probablemente en un periodo de unos años han sido construidas las 13 torres como un conjunto. Pero, dado que no puedo dar la respuesta, sí me motiva en un ensayo de respuesta a pensar o a recordar que en todo caso parecería que la torre 13 o el intersticio entre las torres 12 y 13 es el más importante, porque el sitio se orienta hacia el solsticio de diciembre. Y cuando uno traza esa línea punteada que comienza en un edificio que está en la fortaleza, que ahora llamamos el Templo del Sol, comienza ahí claramente dónde se inicia ese eje del sitio, pasa por el observatorio y luego pasa entre las torres 12 y 13. Entonces, otro elemento para añadir a lo que conversábamos hace un momento con Ricardo, ¿no? que es como 12 más 1. ¿No? Exactamente. Hay una serie de elementos que separan a la 13 del conjunto. Está escondida, el eje del sitio pasa entre las torres 12 y 13. Entonces, a veces pienso que es un 12 más 1. O sea, efectivamente, ¿por qué? Porque en estos calendarios lunisolares hubiera habido varios años con 12 meses lunares y luego un año anómalo con 13 meses lunares. Y de ahí volver a 12. Entonces, hay varios elementos que nos separan a la torre número 13 del conjunto, ¿no? Y entonces, podría ser que eso sea un poco la respuesta a tu pregunta. No diría que se ha comenzado a construir primero, pero sí podemos decir que siendo un instrumento que sirve para observar el movimiento del Sol todos los días del año, sin duda el solsticio de diciembre claramente era la fecha más importante. En esta parte de la costa es el inicio del verano, la llegada del agua, ¿no? La llegada de las lluvias, ¿no? Se cargan los ríos, etcétera. Es una época muy importante para el ciclo productivo y de vida de las sociedades de la costa. Entonces, eso sí está claro. Hola. Felicidades por la investigación. Ha sido bastante interesante, la he disfrutado mucho. Gracias. Y te hago una consulta. Se mencionó en la charla que hay un desfase de medio grado, ¿cierto? Tengo entendido que esto es por cómo se ajustan los días en el año, por el desfase temporal que hay. No, es porque la inclinación del eje de rotación de la Tierra va cambiando con el tiempo.
¿Se ha Entonces, considerado que esto va a aumentar en el tiempo? ¿Que va a llegar un momento en el que capaz ya no va la estructura funcionar como debería? O sea, este desfase va a ser mayor en el tiempo y ¿se ha considerado cuándo o cuándo va a ser más notorio? mira, no me he sentado a hacer el cálculo, pero sé que es un ciclo de aproximadamente 27.000 años. Entonces, en algún momento efectivamente el Sol se va a ver movido groseramente respecto a la posición original cuando fue construido Chanquillo aproximadamente en el 210 a.C., ¿no? Efectivamente en algún momento va a ocurrir. Pero tranquilos, va a durar mucho tiempo. Claro, yo sé, pero realmente tendría que pasar ese tiempo como para sentir cualquier diferencia, aunque sea pequeña. Claro, han pasado 2.300 años y la diferencia es apenas medio grado, es decir, prácticamente no se distingue, pero sí es visible y se puede medir. Por ejemplo, una de las hipótesis que tenemos es que la arquitectura de Chanquillo es siempre de piedra y barro, que es la arquitectura típica de ese periodo. Pero en periodos posteriores, para decirlo de alguna manera, el periodo Chavín, digamos, ¿no? En periodos posteriores se usa mucho más el adobe. Y en el observatorio está el edificio del observatorio, construido de piedra y barro, orientado exactamente a las fechas como les he explicado. Y hay otro edificio que se ha pegado, que está un poquito más hacia el norte y que es de adobe. Si bien es una hipótesis y todavía no lo hemos excavado, sospecho que es de la época Chimú y que en la época Chimú se construyó un edificio un poquitito más al norte para corregir ese, en ese momento no sería medio grado, en ese momento serían 3/4 de grado, perdón, 2/3 de grado que ya se había movido, ¿no? Entonces, sospechamos que es eso, que se dan cuenta de lo que significaba y que hicieron una pequeña corrección. No cabe duda que los incas se dieron cuenta de lo que significaba, porque esta es una ofrenda inca, excavada en la escalinata de la torre número 1, la torre asociada al solsticio de junio, el Inti Raymi, una fecha muy importante para los incas, una fecha en la cual se celebraba la abundancia de la cosecha, se hacía todo tipo de ritos para asegurar que el año siguiente, el año agrícola, sea un año muy productivo, un año de abundancia, y por lo tanto se utilizaban mucho elementos como los que vemos en esta figurina, que lamentablemente pues ojalá tuviera la foto de acercamiento, pero es una concha marina con una figurilla femenina de metal, vestida, pero en la cual las partes íntimas están recontra exageradas, como una Barbie. Entonces, evidentemente un reflejo del deseo de un año agrícola muy potente, ¿no? Entonces, es muy interesante que los incas hayan depositado una ofrenda cargada de este concepto de abundancia, de reproducción, ¿no?, en la torre que está asociada justamente al mes que ellos consideraban el mes de celebración de este tipo de festivales de cosecha. Entonces, en nuestra opinión, los incas entendieron perfectamente cómo funcionaba esto. Y por lo tanto es posible, en base a eso, también proponer que antes de los incas, los Chimú llegaron a la zona y también entendieron cómo funcionaba y también intentaron aprovecharlo, pero construyendo un nuevo punto de observación que corrigiera el error acumulado por los siglos transcurridos. Brevísimo, brevísimo. No. Aquí un poquito de arqueología. Los arqueólogos hablamos de la ocupación de un lugar o la reocupación de un lugar. Puede haber sido abandonado por cientos de años y luego es reocupado. Esto ni siquiera es una reocupación. Chanquillo es abandonado muy poco tiempo después de que fue construido y siglos después encontramos algunos elementos que son ofrendados al lugar. Ni siquiera es que los incas construyeron un edificio. En Cuélap los incas ocuparon Cuélap y construyeron edificios en Cuélap. Aquí han hecho una ofrenda, pero una ofrenda que significa que entendieron de qué se trataba. Entonces no es que ha habido una ocupación muy larga, al contrario, la ocupación ha sido muy corta.
No podríamos descartar eso, pero sí sabemos que en los sitios más importantes del mundo prehispánico, desde Chile hasta Ecuador, hay ofrendas inca, pero no en cualquiera. O sea, encuentras ofrendas incas en Pachacamac, en Chavín, en la isla de La Plata, pero no en cualquiera. En los sitios más importantes los incas han hecho ofrendas. Ahora sabemos que Chanquillo es uno de esos lugares, posiblemente porque han reconocido en estas construcciones los orígenes de esa astronomía de horizonte que para ellos era tan fundamental para la organización de su estado y de su imperio. Pero es un evento que ocurre después de siglos de desocupación. Hemos excavado suficiente en Chanquillo para saber que desde que se abandonó hasta la época Chimú absolutamente no hay nada. Y recién ahí empieza a aparecer este edificio que podría ser Chimú, y luego la ofrenda inca, y luego viene la conquista y nuevamente no hay absolutamente nada hasta el presente, ¿no? Posiblemente este conflicto del que les hablé, ¿no? Causado por un fenómeno del Niño de gran intensidad, provocó que pese a las enormes defensas que significa la fortaleza de Chanquillo, Chanquillo haya sido derrotado, haya sido abandonado forzadamente y no haya sido vuelto a ocupar durante siglos. Ahí creo que la señorita tenía una pregunta. En realidad, gracias por la conferencia, me pareció súper interesante. Y gracias por motivarme realmente a investigar así. Porque, bueno, actualmente soy estudiante, estoy en PFC, que es ya la última etapa. Y mi pregunta es bastante menos técnica que las que hemos escuchado. Es un poco más sobre cómo empezar a entender estas realidades que no conocemos, que no estamos acostumbrados a entender este habitar de las personas en el lugar. Y no he podido evitar traducir todas estas ciertas palabras a arquitectura, ¿no? Como por ejemplo el horizonte artificial o el paisaje construido, todas esas cosas. Y quería pedirte un consejo de cómo empezar a aproximarse de esta forma a un lugar tan amplio que tiene una complejidad tan grande, ¿no? Como es la cosmovisión bueno, de nuestros antepasados. Más que nada eso, ¿no? Cómo empezar a aproximarse a esta cosmovisión que no comprendemos, cómo empezar a comprender estos factores que hacían que funcionen estas sociedades en la antigüedad. Qué linda pregunta. Bueno, yo aconsejaría, obviamente, supongo que hay cursos de historia de la arquitectura andina, pero también hay que mirar más allá de la arquitectura y tener un buen número de lecturas para entender la manera de percibir el mundo en los Andes prehispánicos, o sea, lo que llaman el mundo andino. Tenemos que tener suficientes lecturas de la época prehispánica y de la época colonial, de etnografía, tanto como de arqueología, para poder entender un poco mejor y poder llegar a formar esas hipótesis que nos permiten entender estos espacios de la manera correcta. Nuevamente, el caso de la línea de Nazca. Con todo respeto a la doctora María Reich, estaba solamente mirando el tema de las líneas. No le interesaba mucho la arqueología, no le interesaba mucho lo que las crónicas podían decirles, sugerirles sobre los Nazca, no le interesaba la cerámica, los textiles, está solamente enfocada en eso. Entonces podemos imaginar, de repente, un arquitecto diga, bueno, este es mi campo, entonces yo estudio la zona de Chachapoyas y solamente me interesa la arquitectura, va a cometer los mismos errores, no va a tener una visión completa. Entonces, desde su disciplina, que está muy bien que lo miren, desde su disciplina tienen que también tener suficiente comprensión de eso que llamamos los antropólogos, los arqueólogos, los etnólogos, llamamos el mundo andino, ¿no, Paloma? Y eso es lo que es necesario comprender para que te sirva de enlace. Si no, no vas a poder realmente entender, hacer hipótesis que puedas luego comprobar, ¿no? En realidad, por ejemplo, en la arqueología hay muchísimos casos de personas que siendo muy valiosos en su profesión, intentan mirar a lo prehispánico y no utilizan como interfase ese conocimiento antropológico del mundo andino. Y entonces no llegan a tener las interpretaciones que quisiéramos ver
de los grandes expertos cuando no utilizan ese mecanismo de transición, ese elemento traductor. Bueno, muchas gracias. De nada. Así nomás. Creo que podríamos quedarnos todavía una hora más conversando, está súper interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Getzi, por su conferencia, por compartir sus conocimientos con nosotros, en nombre de la Facultad de Arquitectura, de los profesores y alumnos de Proyecto de Fin de Carrera y de todos, en verdad. Muchísimas gracias. Gracias a Un ustedes. aplauso.